Saludos. Vamos a analizar a continuación una parte muy conceptual de lo que se conoce como los convertidores de continua a continua y de continua alterna. En este capítulo, en este tema, los elementos que vamos a analizar son, primeramente, como hemos dicho, vamos a analizar los convertidores de continua a continua, en los que vamos a ver cuál es la topología general de un convertidor de continua a continua, tanto para carga resistiva como para carga inductiva, así como vamos a analizar los dos principales convertidores de continua a continua, como son los step down o reductor directo o step up o elevador. Una vez que hemos analizado esto, pasaremos a analizar los convertidores de continua alterna, en los cuales lo que vamos a hacer es analizar las tres configuraciones principales que existen o con las que se trabaja a nivel de monofásico, no a nivel de trifásico. Hemos dicho que vamos a analizar la parte conceptual de estos convertidores. Entonces vamos a analizar el ondulador de batería con toma media o semipuente, el de transformador con toma intermedia y por último el ondulador en puente. Para lo cual vamos a hacer para cada uno de ellos las prácticas correspondientes que nos ayuden a profundizar, a entender los conceptos que hemos comentado. Bueno, tal y como hemos dicho, los convertidores de continua a continua y de continua alterna son unos elementos convertidores que se encargan de transformar la corriente típicamente hasta ahora de alterna a continua, que es lo que decíamos, lo que eran los convertidores lineales. Estos eran los convertidores de alterna a continua, que aquí no los vamos a trabajar. Aquí vamos a trabajar de continua a continua y de continua a alterna. Entonces, bueno, pues las partes en que se basan o que pueden estar conceptuados estos convertidores, pues las podemos ver en esta imagen. Podemos tener, por ejemplo, el primer tipo que hemos dicho que no lo vamos a trabajar aquí porque ya lo hemos trabajado, que es el convertidor de alterna a continua, que es un típico rectificador, al cual le metemos una señal alterna y obtenemos a la salida una señal continua. Luego nos podemos encontrar, al final entre todos pueden conformar un conjunto, un concepto completo de todo ello. Entonces nosotros vamos a analizarlos de manera independiente. Como hemos dicho antes, ya lo hemos analizado con el capítulo de las fuentes de alimentación. Este otro, que es el que vamos a trabajar hoy, que es el convertidor de continua a continua, es decir, un elemento al cual yo le meto una tensión continua y obtengo una tensión continua. Esto, a simple vista, el elemento más sencillo para hacer un convertidor de continua a continua podría ser un simple divisor de tensión, al cual yo le meto una tensión continua de un determinado valor, y debido a los valores de las resistencias puedo obtener una tensión alterna también de un determinado valor, pero siempre esa tensión alterna suele ser más pequeña que la tensión de entrada. Un segundillo. Otro tipo con que nos encontramos es el convertidor o inversor llamado de continua alterna, es decir, un elemento al que yo le meto una tensión continua y a la salida obtengo una señal alterna. Este es un elemento también un poco diferente. Y luego un regulador de alterna, que es un elemento al cual yo le meto una alterna y obtengo una alterna, que puede ser de un valor superior, la salida puede ser un valor superior o inferior al valor de entrada. Esto se conoce con el nombre de reguladores de alterna o inversores. Vamos a ir analizando cada uno de ellos. Los convertidores de continua a continua, como hemos dicho antes, son los encargados de meterle una tensión continua y obtener a la salida otra tensión continua, que puede ser superior o inferior, dependiendo del tipo que sea. Nos encontramos con dos tipos: los convertidores lineales, que estos son siempre reductores, son aquellos en los que están basado su funcionamiento en el empleo de un regulador que trabaja en la zona resistiva disipando energía. Es decir, este es el típico elemento que veíamos en su momento de una fuente de alimentación. Es un elemento en el cual yo le meto una señal alterna. Bueno, no es exactamente el de continua a continua, pero podría ser, ahora lo vamos a ver. Este es el típico convertidor de alterna a continua, una fuente de alimentación. Yo le meto una señal alterna y obtengo a la salida una potencia continua. Su representación gráfica, su simbología es esta, en el cual yo vemos que aquí lo que hago es meter una señal alterna por aquí y aquí obtener una señal continua. Entonces el convertidor de continua alterna a continua. La estructura que tiene un convertidor de estos será una fuente de alimentación típica que vimos en su momento, en el cual yo tengo una señal de entrada alterna, que es esta que tenemos aquí, y a través de un transformador de potencia lo que hago es reducir la señal de salida del secundario de 120 a 9 o aumentar, dependiendo
de que yo quisiese obtener una fuente de alimentación de continua con una salida superior o inferior a la entrada que yo meta. A continuación, como ya recordamos, lo que hacíamos era colocar un circuito rectificador con diodos, que este era el concepto elemental del convertidor de alterna a continua. Yo metía aquí una señal alterna y aquí obtenía una señal rectificada, es decir, una señal continua, no cambiaba de polaridad. A continuación, lo que hacíamos en su momento, como ya vimos, es colocar un circuito de filtro en el que normalmente nosotros analizábamos como circuitos de filtros los filtros en C con condensador, como podemos ver aquí, filtros en C. Entonces, este es el concepto de convertidor de continua a continua. Normalmente no siempre, este era el reductor. Y aquí yo lo que obtenía en este punto de aquí, en esta salida, yo en este punto lo que obtenía, como vemos aquí, era una señal como esta. Una señal en la cual yo tenía una componente continua y luego tenía un pequeño rizado. Lo que hacía era colocar un regulador, un 7805, un 7905, lo que fuese, que lo que me hacía era me eliminaba este rizado que teníamos aquí y a la salida me dejaba únicamente esta componente que tenemos aquí, que era una componente continua pura. Este era un elemento que a final de cuentas me hacía una conversión de alterna o de continua a continua, pero siempre reductor. Este tenía un grave inconveniente y es que yo a la salida iba a obtener una tensión de salida continua estabilizada, pero lo que ocurría, bueno, le metía una tensión continua de entrada no estabilizada y lo que hacía era obtener una señal de salida estabilizada pura, pero la diferencia estaba en que todo este rizado que yo perdía, que tenía aquí, todo este rizado que tenemos aquí, toda esta señal caía en extremos del regulador. Ello implicaba que yo aquí tenía una potencia de pérdidas, que era igual al producto de la intensidad que circulaba por la carga multiplicada por la caída de tensión en el regulador. Con lo cual ello implicaba que el rendimiento que tenía yo en este tipo de circuitos era un rendimiento bajísimo. De ahí que estamos ahora ya analizando este tipo de elementos, es decir, tipo de convertidores, ya les llamamos así, de continua a continua, que lo que me hacen es, a partir de una señal continua que yo meto a la entrada, obtener una continua a la salida, que puede ser mayor o menor que la de la entrada. Aquí ya la cosa cambia, porque con un regulador lineal nunca voy a poder yo obtener una señal de salida superior a la de entrada. Sin embargo, con los circuitos que vamos a ver ahora, que son circuitos que, como decimos aquí, son circuitos conmutados, en este caso, mediante circuitos conmutados, yo sí voy a poder obtener a la salida unas señales que incluso son superiores a las tensiones de entrada que yo meta. Entonces, bueno, pues visto esto, vamos a seguir y ahora nos meteremos con más detalles. ¿Tipo de circuitos con que nos encontramos? Pues bueno, estos elementos convertidores de continua a continua, también llamados troceadores, pues bueno, pues tienen una clasificación, una división tal y como indicamos aquí. Por un lado, bueno, los troceadores nos vamos a encontrar con dos partes en un troceador, lo que es el circuito de potencia y lo que es el circuito de control. El circuito de potencia, dependiendo del elemento semiconductor que se utilice para construir este convertidor, pues nos vamos a encontrar con diferentes clasificaciones como estas que tenemos aquí, es decir, en función del semiconductor que yo utilice, que pueden ser pues IGBTs, transistores bipolares, transistores MOSFET, tiristores, o mejor rectificadores controlados de silicio, y los GTO, que son los tiristores puro y duro. Dentro de esta parte de potencia nos vamos a encontrar también con una clasificación en función de que sea con aislamiento o sin aislamiento galvánico entre la salida y la entrada, y luego en función de la zona de tensión y corriente en la que trabaje, que puede ser de un cuadrante o de varios cuadrantes. Con respecto a la parte de control, pues bueno, pues nos vamos a encontrar con una parte de regulación y otra de estabilización. La parte de regulación vamos a tener varios tipos, que pueden ser, bueno, pues regulación de ancho de pulso, lo que se conoce como el PWM, y modulación en frecuencia, dependiendo de la señal que yo meta. No nos vamos ahora a meter en esta clasificación en detalle, iremos viendo algunas de las cosillas. Tal y como hemos dicho, dentro de los convertidores nos vamos a encontrar con dos tipos en cuanto a aplicaciones. Las más importantes, las fuentes de alimentación conmutadas, hoy en día muy utilizadas en todas las aplicaciones, que son las fuentes de alimentación conmutadas, que van a ser unos elementos en los cuales van a ser similares a las fuentes de alimentación lineales que yo tengo aquí, es decir, con el mismo objetivo que estas,
es decir, obtener a partir de una tensión de alterna de entrada una tensión continua pura de salida, pero con una diferencia, que es la que hemos comentado antes, que estas fuentes de alimentación conmutadas, al utilizar como elementos de control, elementos en conmutación, como hemos visto aquí, lo que va a provocar, al contrario que estas que tenemos aquí, que es que la potencia consumida o disipada en el interior de la fuente sea muy baja, es decir, conseguimos unos rendimientos altísimos. Hoy en día la mayoría de pequeño electrodoméstico que utilizamos, pues bueno, tipo electrodoméstico o aparato de telecomunicación, pues como las tablets, los ordenadores portátiles, los cargadores de los móviles, utilizan fuentes de alimentación conmutadas. Son unas fuentes que son, con respecto a las lineales, son mucho más pequeñas, con un rendimiento muchísimo mayor, veremos alguna aplicación ahora, y son lo que, bueno, pues introducen algunos ruidos, parásitos, porque trabajan a altas frecuencias y pueden tener el principal problema, puede ser el principal problema que presentan, pero es lo que normalmente se utilizan. Y también como convertidores de continua a continua, pues bueno, pues también se están utilizando los motores, la alimentación de motores de corriente continua, es decir, poder meter a unos motores unas fuentes de alimentación de continua variando el valor de la continua, y como el motor de continua, la velocidad depende de la tensión aplicada, lo que vamos a hacer es controlar la velocidad del motor en función de la tensión que yo le aplique. Como hemos comentado antes, como van a ser unas fuentes de alimentación que van a tener un rendimiento muy alto, pues van a ser unos sistemas muy utilizados. Para motores de continua en valores relativamente pequeños de potencia. Y por último, otra de las divisiones con que nos encontramos, como hemos comentado anteriormente, es la división del tipo de la tensión de salida, que pueden ser elevadores o reductores, dependiendo de que la tensión de salida, esta tensión que yo tengo aquí, dependiendo que esta tensión de salida sea mayor o menor que la tensión de entrada. Veremos algunos tipos ahora, a continuación. Bueno, ya sin más, vamos a meternos en el primer tipo de convertidor de continua a continua, que es este que tenemos aquí, que va a ser un convertidor reductor en este caso, aunque vamos a dejar el concepto de reducción o ampliación para el siguiente apartado, y nos vamos a centrar directamente en lo que sería un convertidor de continua a continua con carga resistiva pura. El circuito es tan sencillo como este con que nos encontramos aquí, tan sencillo como este. Este circuito, tal y como podemos ver, es un circuito que está compuesto por una fuente de alimentación continua, la entrada, un interruptor que se abre o se cierra y la resistencia de carga, ni más ni menos. Yo lo que voy a hacer es, aquí lo típico hasta ahora es, si yo tenía el interruptor cerrado, toda la tensión de entrada me aparecía a la salida. Con lo cual, pues bueno, pues yo tenía una tensión de salida igual a la de entrada. Sin embargo, cuando yo tenía el interruptor abierto, no circulaba corriente por este circuito y la caída de tensión en la resistencia era cero. Eso a simple vista es una tontería. A simple vista era el control de la tensión de salida de una fuente de alimentación o una carga, pero lo que vamos a hacer es, si yo controlo la velocidad de apertura y cierre o el tiempo de apertura y cierre de este interruptor, voy a poder controlar la corriente que circula por esta resistencia, pura ley de Ohm. Es decir, yo en este circuito, si en vez de colocar un interruptor normal y corriente como tengo aquí, coloco un interruptor estático, como puede ser un transistor, un IGBT, lo que sea, y controlo el tiempo de apertura y cierre de este interruptor, lo que voy a hacer es controlar el tiempo T-on y el tiempo T-off de la tensión que me aparece en la carga, es decir, en la resistencia R. De forma que si yo analizo el valor medio de la tensión de salida, que vendría representado por esta línea de trazos que yo tengo aquí, el valor medio de esta tensión de salida, este que yo tengo aquí, sería el valor medio de toda la tensión que yo tengo en la carga. Es decir, si yo soy capaz de controlar la apertura y cierre de esto que tenemos aquí, de este interruptor, mediante lo que se conoce un PWM, un modulador de anchura de pulsos, es decir, si yo varío esto, estos dos tiempos, voy a variar la tensión media de salida. Sí, es cierto que la tensión media que yo voy a tener aquí en la salida no va a ser una tensión continua pura, pero bueno, yo voy a poder posteriormente, como aplicábamos antes con las fuentes de alimentación, aplicar o colocar circuitos de filtrado que me consigan convertir esta tensión de
hay tensión, no hay tensión en unas tensiones continuas, como veremos más adelante. De forma que variando, como he dicho, estos dos tiempos, voy a obtener que la tensión de salida, tal y como vemos aquí, viene en función de esta integral. Sin liarnos demasiado, yo lo que voy a hacer es obtener, o variando estos tiempos, obtener una variación de la tensión de salida. No tiene absolutamente nada más. Para que veamos que es verdad que no tiene absolutamente nada más, lo que vamos a hacer es montar esta práctica. Vamos a coger con multisim y vamos a montar el circuito que teníamos, en principio, que teníamos aquí. Una tensión de entrada, un interruptor y una resistencia de carga. Es decir, lo podemos ver aquí. Yo tengo una tensión de entrada, que es esta, que le voy a meter, que es 40 voltios. Voy a colocar aquí un interruptor, es decir, en lugar de colocar un interruptor voy a colocar un MOSFET, que es el 2SK3233, que os invito y más que eso, os emplazo a que busquemos el datasheet de este componente y veamos qué características tiene. Y vamos a conectar a continuación en serie con todo este circuito, que es un circuito serie, tal y como podemos ver aquí, una carga de 20 ohmios. De forma que yo, con este generador, que estamos viendo que le estoy aplicando una frecuencia de 1 kHz, un ciclo de trabajo del 50% y una amplitud de 20 voltios con un offset de 20 voltios, es decir, yo aquí lo que voy a hacer es decirle que le voy a meter una tensión de 20 voltios. Este MOSFET lo que va a hacer es lo siguiente. Cuando yo le aplico tensión de alimentación, 40 voltios. Si le aplico aquí 40 voltios, el transistor conduce. Si le aplico 0 voltios, el transistor no conduce. Lo que voy a hacer entonces con este generador es meterle aquí una tensión de 20 voltios pico, o sea, 20 voltios pico a pico, es decir, la tensión que me genera sería un 40 voltios pico a pico, tal que así. Lo que pasa es que a mí los negativos aquí no me sirven para nada, entonces lo que voy a hacer es aplicarle un offset de 20 para que esto, en lugar de estar aquí, en lugar de tener el 0 aquí, lo que voy a hacer es desplazarle el 0 aquí abajo, de forma que voy a tener picos de 40 voltios. Yo lo voy a meter aquí o 40 voltios o 0 voltios. Con 40 voltios este transistor va a conducir y yo voy a tener toda la tensión de entrada en extremos de la resistencia, y con 0 voltios no va a conducir. De forma que yo aquí, teniendo 40 voltios continuos, aquí tengo una onda cuadrada de 40, aquí voy a tener una onda cuadrada de 40 voltios, con una relación. En este caso impulso intervalo del 50%, porque estoy poniendo aquí 50%. Si yo meto 40 voltios y tengo aquí una relación del 50%, la tensión de salida, ¿cuánto será? La tensión de salida será exactamente la mitad de 40 voltios, porque resulta que yo a la salida tendré una onda cuadrada tal que así, de forma que yo voy a tener aquí 40 voltios de altura, 0 voltios. Entonces, en todo este tiempo, repartiendo el área entre los dos, con lo que me voy a encontrar es que voy a tener una tensión media, tal que así, de 20 voltios. Como podemos ver, en este punto, en esta medida que tenemos aquí, que me dice que la tensión de salida es de 20 con algo voltios. Ya veremos ahora todo esto. Para lo cual, lo que vamos a hacer es, pues bueno, pues vamos a abrir multisim, vamos a montar el circuito tal cual lo tenemos aquí, y nos olvidamos de esto fuera de aquí, lo vamos a quitar. Entonces, tal y como tenemos aquí, lo que hacemos es montar el circuito, como hemos dicho. Vamos a colocar un osciloscopio, en principio de 4 canales, aunque podría ser, porque solamente vamos a utilizar de 2 canales, en el que con el canal A yo voy a medir la tensión en extremos de la carga y con el canal B la onda cuadrada que tenemos aquí. Es decir, canal A y canal B tenemos en estos 2 canales. De forma que, como podemos ver aquí, un segundo, aquí, esta es la forma de onda que yo tengo en los dos elementos. Voy a cambiarle el valor a este hilo, al canal A, lo voy a poner en azul, ok, aplico, ok, lanzo el circuito, paro, y aquí vemos la señal. Ahora estamos viendo cómo en azul yo me encuentro el canal A, que es la tensión de salida, y en rojo el canal B, que es la tensión que meto al MOSFET. Como podemos ver aquí, en el canal A yo tengo una 20 voltios por división, y el canal A es pues aproximadamente 2 centímetros, 2 por 20, 40. También puedo jugar con los cursores, con el cursor 1 y con el cursor
2 y ver las tensiones. El canal A me está diciendo que tiene 35 voltios. ¿Por qué? Pues porque hay una caída de tensión, porque no hemos conseguido conmutar del todo a este MOSFET, porque me está diciendo que aquí, bueno, no hemos medido la tensión, pero hay una pequeña caída de tensión. Entonces en el canal A tengo este valor, y en el canal B, que es este, que estamos midiendo la tensión de entrada, tengo un valor tal y como podemos ver aquí también de 35 voltios. Si aumentásemos esta tensión, me aumentaría la tensión en extremos de la carga. Entonces, bueno, pues con un 50%, si yo miro aquí la tensión, veo que la tensión de continua, la VDC, en este punto es de 17,7, o el valor medio es de 25 voltios. Tal y como hemos comentado antes, si yo cambio este valor, en lugar de al 50, al 25% y vuelvo a ejecutar y paro, vemos que ahora, efectivamente, vemos que aquí tenemos un 25% en on y un 75% en off, con lo cual el valor medio de la tensión de salida ahora será aproximadamente 44, unos 10 voltios, bueno, algo más de 10 voltios. Entonces, bueno, pues vemos aquí las tensiones de salida, que me está diciendo que es una tensión de 8, he dicho más, algo menos, 8,87 voltios. Es decir, debiera de ser, si la caída de tensión aquí fuese 0, debería de ser un valor de 10 voltios, pero como hay una pequeña caída de tensión, lo tendríamos esto. Tenemos que tener en cuenta, muy importante, que yo estoy obteniendo a la salida una tensión de 8 voltios y tengo a la tensión de entrada una tensión de 40 voltios. Con lo cual, anteriormente, utilizando un regulador lineal, como habíamos dicho en este punto, utilizando un regulador lineal, si yo tengo aquí 8 voltios a la salida y tengo 40 a la entrada, y el circuito, como en este caso, aquí a la salida tengo una corriente de 8 voltios entre 20 ohmios, pues unos 400 miliamperios, como podemos ver aquí, 443 miliamperios. En una fuente de alimentación, bueno, medio amperio, vamos a redondear. En una fuente de alimentación de estas, si yo tengo aquí a la salida 8 voltios y medio amperio, estaría obteniendo a la salida una potencia de 4 vatios. Y sin embargo, aquí en la entrada, si yo tuviese, como hemos dicho antes, 40 voltios y aquí yo, como he dicho, que tenía 0,5 amperios, en esta fuente de alimentación lineal, la potencia de entrada sería 40 por 0,5, serían 20 vatios. Es decir, en este caso, el rendimiento sería 4 entre 20, sería de un 0,2, de un 20%. Sin embargo, en nuestro circuito, que es este que tenemos aquí, en nuestro circuito, lo que estamos trabajando es, en este caso que tenemos, en el que hemos dicho ahora, teníamos a la salida 8 voltios y 0,5 amperios. Y a la entrada tenemos 40 voltios y una corriente, en este caso, también de 0,5 amperios. Entonces, estamos viendo cómo yo en la entrada tengo una potencia de 38 vatios y a la salida tengo una potencia de 31 vatios. Con lo cual vemos que el rendimiento en nuestro caso sería 31 entre 38. No voy a decir que el 100%, porque lo que tendríamos sería una potencia de pérdida. ¿Potencia de pérdida dónde? En este MOSFET. En este MOSFET, ¿qué potencia de pérdida tenemos? Idealmente, si es un interruptor y está cerrado, la caída de tensión en sus extremos es 0, con lo cual la potencia es 0. Si es un interruptor y está abierto, la corriente es 0, con lo cual la potencia es 0. Es decir, en teoría, que no en la práctica, la potencia de pérdidas en este elemento de control es de 0 vatios, con lo cual toda la potencia que yo pueda tener a la salida es la que voy a meter a la entrada, con lo cual quiere decir que tengo un rendimiento, en teoría, del 100%, cosa que nunca obtengo un rendimiento del 100% en una fuente de alimentación lineal. He aquí la importancia de los convertidores de continua a continua reductores. Bueno, entonces lo que vamos a hacer, tal y como hemos indicado aquí en este enunciado, vamos a montar el circuito de la figura y comprobar los valores medios de tensión y corriente en la carga, variando el ciclo de trabajo para 3 valores, o los que se quieran, 25, 50 y 75.
comprobar y comparar los valores de las potencias en el MOSFET y en la carga, y comprobar también, aunque aquí no lo haya indicado, el rendimiento de este convertidor o de continua a continua o de esta fuente de alimentación de continua a continua. Repito que más adelante veremos, cuando veamos los convertidores reductores, la forma de obtener una tensión continua pura. Aquí no la conseguimos continua pura. Bueno, visto esto, vamos a... Bueno, aquí tenemos, y además os invito a que cojáis que volvamos a abrir el circuito de la fuente de alimentación, esta que teníamos antes, una fuente de alimentación que recordé era de, aunque aquí no se vea, de 78,05, este es de 5 voltios de salida y una tensión de entrada de 220 con un reductor, creo recordar que aquí hablábamos de 9 voltios, bueno, pues que veamos que efectivamente yo a la salida tengo 5 voltios, pero que volvamos a hacer los cálculos de rendimiento. Esta fuente era de 1 amperio, no de medio amperio, porque la carga es de 10 ohmios, entonces que volviésemos a hacer esta prueba y veamos, hagamos una comparativa de rendimientos, que veamos cómo la caída de tensión en este regulador era lo que llamamos el throughput voltage, que era el valor mínimo de la tensión. El throughput era un valor de 2 voltios más luego el valor del rizado. Entonces que veamos cómo la potencia que se disipa en este circuito, en este integrado, es la corriente de salida, el medio amperio, por su caída de tensión, con lo cual siempre va a ser una potencia mucho más elevada que en las fuentes de alimentación conmutadas. Bueno, sin más y de una tacada, vamos a analizar ahora un convertidor de continua a continua para carga inductiva, que es una cosa relativamente corriente. Bueno, pues para carga inductiva el circuito le vamos a pegar un pequeño cambio, es decir, lo que vamos a considerar ahora es, así como antes considerábamos que la carga de salida era una resistencia pura, ahora vamos a considerar que es una resistencia o una carga más real, en la cual yo puedo tener una componente inductiva y una componente resistiva, las dos cosas. Con lo cual el circuito varía un poco, y como varía la respuesta del circuito, lo que vamos a hacer va a ser ahora analizar este concepto de convertidor utilizando dos transistores, el S1 y el S2, pero teniendo en cuenta en este caso que lo que tenemos que conseguir es que estos dos transistores estén, un segundillo, sean complementarios. Es decir, que cuando S1 esté cerrado, S2 esté abierto y viceversa. Entonces, lo que tenemos que conseguir es eso. Ya veremos ahora el para qué. Entonces, lo que vamos a hacer, segundo, lo que vamos a hacer va a ser sustituir este S2 por un diodo colocado en sentido inverso. ¿Al objeto de qué? Vamos a analizar el funcionamiento, suponiendo que tuviésemos dos interruptores. Lo que íbamos a hacer en este caso es cerrar el interruptor S1. Al cerrar el interruptor S1 y S2 abierto, claro, nunca los dos cerrados porque la liamos, porque si están los dos cerrados tengo aquí un cortocircuito, y los dos abiertos tampoco porque no circula ningún tipo de corriente. Entonces lo que hacemos es, cuando tenemos S1 cerrado, lo que vamos a establecer es, vamos a cerrar este circuito y se va a establecer una corriente en este sentido. Con lo cual, como podemos ver en estas formas de onda que tenemos aquí, por lo que vamos a hacer va a ser que circule por este circuito. Como podemos ver aquí, tenemos corriente por el interruptor S1. Es decir, mientras yo tenga el interruptor S1 cerrado, por aquí va a circular una corriente. Una corriente que va a tener esta forma. No va a ser una onda cuadrada. Antes, cuando yo tenía una carga resistiva pura, esta forma de onda, la corriente que circulaba era esta. Ahora no va a ser eso. ¿Por qué no va a ser eso? No va a ser eso porque yo tengo aquí una inductancia, una bobina que se opone a los cambios bruscos de corriente. En el momento en que yo cierro el interruptor, aquí tiende a aparecer un pico de corriente, como vemos aquí, pero esta bobina se opone al paso de esa corriente. Lo que va a hacer entonces es mediante una fuerza contraelectromotriz. Entonces lo que va a hacer es oponerse al paso de corriente y la forma de onda que nos va a dar va a ser esta pequeña subida que tenemos aquí. Eso depende del valor de la resistencia y el valor de la inductancia, que esto sea así o pueda ser así.
los diferentes valores. Mientras el interruptor esté cerrado, por aquí circulará una corriente tal y como tenemos por este lado. Sin embargo, cuando yo abra el interruptor este y cierre este, lo vamos a dar marcha atrás, cuando yo cierre este interruptor y abra este, ¿qué es lo que ocurre? Que por aquí ya no va a circular, por S1 ya no va a circular más corriente. Por S1 no circula más corriente. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Lo que ocurre es que esta bobina se ha quedado cargada. Hace el mismo efecto, como veíamos en su momento de los circuitos RLC, que podía hacer un condensador. Es decir, mientras por aquí ha circulado una corriente, por aquí ha circulado una corriente y aquí había una caída de tensión más o menos. Ahora bien, en el momento en que yo dejo de aplicar corriente por este circuito y cierro esto, ¿qué es lo que ocurre? Que esta inductancia ha almacenado energía en forma magnética y esa energía, ese campo magnético está alrededor de la bobina. Al cerrar este interruptor, lo que hace es, se establece una corriente en sentido contrario, es decir, esta bobina me va a entregar una fuerza contraelectromotriz, en sentido menos más, es decir, me va a generar una corriente en sentido contrario. Con lo cual, la corriente por el interruptor S2 va a ser en un primer momento, en el momento que yo cierro S2, una corriente muy alta, que va a ser la debida a la corriente generada por la fuerza contraelectromotriz generada por la bobina. A medida que esa corriente se descargue, es decir, que el campo magnético tiende a desaparecer, la corriente también tiende a disminuir. Con lo cual, la forma de onda es esta. Con lo cual, lo que ocurre, igual que antes, es que esta caída va a depender ¿de qué? Va a depender del valor de la bobina y del valor de la resistencia. Si yo analizo ahora la tensión en la carga, la tensión va a ser esta, pero la corriente por esta resistencia que yo tengo aquí, ¿cuál va a ser? La corriente va a ser, mientras el S1 esté cerrado, una corriente en este sentido, que va a ser esta que hemos dicho antes, y va a ser una corriente en este sentido. Y cuando yo cierre este interruptor S2, esta bobina me entrega una fuerza contraelectromotriz con una polaridad más menos que se aplica, la vamos a borrar aquí, que se aplica a esta resistencia con una polaridad más menos, es decir, y que luego se va a ir descargando, es decir, la forma de onda va a ser esta, con lo cual la corriente por la carga va a ser esta, es decir, va a ser una corriente continua. Es decir, en el caso de que la carga fuese totalmente resistiva, yo me encontraba con que la tensión de salida no tenía ninguna componente continua pura, mientras que en caso de que la carga sea inductiva o le coloque yo una inductancia en serie con la carga, voy a poder obtener a la salida en la carga una corriente de este estilo en la cual ya tengo una componente continua pura, que es esta, y luego un pequeño rizado. Entonces, bueno, pues ya he conseguido hacer un convertidor de continua a continua, siempre en este caso, vamos a decir, reductor, con esta configuración. Para comprobarlo, pues al igual que hemos hecho antes, vamos a montar un circuito como este que tenemos aquí, un circuito en el que la carga de salida, un segundo, en el que la carga va a estar compuesta por una resistencia en serie con una inductancia. Exactamente el mismo circuito que antes. Lo que vamos a hacer ahora va a ser medir lo mismo que antes, la tensión de entrada y la potencia de entrada. Vamos a medir la tensión en la carga cuya forma de onda va a ser exactamente la misma que la corriente que circule por la resistencia, y vamos a medir las potencias en la carga, la potencia de entrada, para medir los rendimientos, y como hemos dicho antes, vamos a variar las señales, la relación impulso-intervalo de este conmutador a 25, 50 y 75 para apreciar las variaciones de las tensiones medias de salida. No tiene en concepto, en principio, ninguna otra diferencia. Paramos este, abrimos este, que es el que acabamos de ver ahora. Ahora mismo le tengo colocado con un ciclo de trabajo de un 25%, con una tensión de pico de 20 voltios y otros 20 de offset, exactamente igual que hemos dicho antes, para poder aplicarle los 40 aquí. Vamos a medir con un osciloscopio de 4 canales, con el canal A, la tensión a la salida, vamos a decir aquí, en el punto PR1,
Con el canal B vamos a medir la tensión de entrada que metemos, con el canal C la tensión en la resistencia, y con el canal D no vamos a medir absolutamente nada. Con lo cual le damos marcha, paramos, le damos reverse para que se vea mejor y vemos aquí las formas de onda. Vemos cómo en este punto es esta forma de onda aquí, cuadrada, la tenemos en el canal C, la tenemos en el canal B, perdón. La tenemos a 200 voltios por división, lo tenemos aquí simplemente pues para que veamos cuál es su forma de onda, no para analizar sus valores de amplitud. Lo que nos interesa son estos dos valores, el valor en la carga, mejor dicho, en este punto, que vemos que es tensión en este punto, pero vemos la corriente en la carga, la corriente en la resistencia de 20 ohmios, que vemos aquí que es una corriente prácticamente pura. Si yo, que es el canal C, si yo miro en el canal C y amplío el valor, como vemos aquí, vemos cuál es la forma de onda de este valor. Si yo miro aquí, tenemos aquí, este es el valor. En el punto PR1, como hemos dicho antes, sería cuando yo tengo el interruptor, o sea, el MOSFET cerrado, toda la tensión de entrada, que es y cuando el MOSFET está abierto, tendría un 0. Pero a mí lo que me interesa es la tensión en la carga, que es de 20 ohmios, que la tenemos aquí, que además estamos viendo que es prácticamente una continua pura. Si yo en el canal C amplío este valor, se me sale de pantalla, puedo bajar el offset, un segundillo, puedo bajar el offset, como podemos ver aquí, vemos que el 0, vamos a posicionar el 0. Esta es la forma de onda en ese punto. Si yo le meto aquí, esta es la forma de onda. Si yo amplío este valor, se me sale. Le puedo poner en AC para ver solamente la componente alterna. Un segundo. Estamos mirando en el canal C, que es el canal C. Le vamos a poner a offset 0. Tenemos aquí, y si yo ahora amplío para ver solamente la componente alterna, no sé dónde se me está escapando, estamos mirando con el canal C, tensión en la carga, que tenía que estar aquí. Si ponemos, vamos a volver a sacarla, su sitio, aquí la tenemos. Pues aquí podemos ver, no se ve muy bien, analizáis vosotros mejor, estos pequeños picos que vemos aquí son los que coinciden con el pico de carga. Bueno, pues montamos esta práctica y lo mismo que hemos dicho antes. Ahora le tenemos a un 10%, que es el cursor 1. Cursor 1 que me marca una tensión de unos 8 voltios, como podemos ver aquí, 7,17 voltios RMS o 6 voltios de tensión media. Si yo cambio el ciclo de trabajo y le coloco un ciclo de trabajo del 50%, pauso, vemos que la tensión ya me ha subido a 7,36. Si yo coloco un 75% y le doy marcha, vemos que si conseguimos pararle, aquí estaríamos viendo que la tensión de salida es de 24 voltios. Entonces, claro, en función de la relación impulso-intervalo que meta en la base de este MOSFET, voy a variar la tensión de salida. Sin embargo, las potencias, como estamos viendo aquí, 37 de entrada, 32 de salida, un rendimiento muy alto. Si coloco un 25%, que me va a dar una tensión de salida mucho más pequeña, una tensión de salida, si me da bien de salida, una tensión de salida más pequeña, y sin embargo tengo potencias aquí de 4 vatios de salida, como podemos ver aquí, y una tensión de entrada, una potencia de 4 vatios y una potencia de entrada de 4,52 vatios. Entonces no tiene que ver, como hemos visto antes, los rendimientos con respecto de una fuente de alimentación lineal. Bueno, lo comentado entonces, vamos a montar estas dos prácticas y vamos a analizar el funcionamiento de los dos. Posteriormente nos centraremos ya con un poco más de detalles en los convertidores, reductores y
elevadores y reductores.